¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Nos encontramos una vez más aquí para escuchar nuestra plática que tenemos cada semana en Diálogos que Transforman. Recuerden que estamos aquí todos los jueves, ¿verdad? Para escuchar un tema de interés general, y en esta ocasión pues tenemos a un invitado muy especial. Jorge, si nos haces favor de introducir a nuestro invitado. Y como no, buenas noches, Sara. Buenas noches a las personas que nos acompañan aquí en la sala de Zoom y los que nos verán en las redes sociales. Hoy contamos con la presencia de Florencio Armando Aguilar Víquez. Él tiene estudios de licenciatura, es químico farmacéutico, biólogo. Estudió en la UNAM, tiene un máster en doctrina social de la Iglesia en el INDOSOC, Universidad de Navarra. Diplomado en Gestión Ambiental, Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México. Tiene un diplomado en Administración Pública, Facultad de Ingeniería de la UNAM. Como experiencia profesional, más de 10 años en la industria químico-farmacéutica, más de 15 años como empresario en el reciclaje de desperdicios industriales, más de 25 años como académico a nivel medio superior y superior, más de 12 años como servidor público en el gobierno federal. Ha impartido conferencias en organismos empresariales, sindicatos y universidades y tecnológicos sobre productividad, competitividad y globalización. También es conductor del programa radiofónico Todo instaurado en Cristo, estudio y difusión de la doctrina social de la Iglesia desde enero del 2024. Es en el 106.9 de FM, si alguien lo quiere ver, en Radio San José, Arquidiócesis de Toluca. Y también tiene su página de Facebook, que es encuentroconlaverdadradio.com. Pues buenas noches, Armando. Es un placer tenerte Buenas noches, con buenas nosotros. noches. Y adelante, por favor. Bien, pues vamos a conversar el día de hoy de, digamos, lo que a veces puede parecer un... Puedes poner tu presente, ahí, me da, está bien. Ahí Adelante. está bien. Bueno, el tema que vamos a hablar tiene que ver con, pues sí, con la doctrina social de la Iglesia y hablar, por ejemplo, de la relación que hay entre la fe y la razón, entre la ciencia y la religión, que a veces para algunas personas es un poco chocante o incluso muchas tienen la idea de que pues no puede haber compaginación entre la fe y la razón, entre la ciencia y la religión, cosa que es pues totalmente falsa. Eh, Se debe pues sin duda a veces a la influencia de la educación o de más bien por ejemplo, del liberalismo o de las corrientes marxistas, socialistas en la educación, que hacen ver la vida de este modo, ¿no? Que no puedes ser un buen creyente y a la vez un científico, por decir algo, ¿no? O que no puede haber, o no hay una relación entre lo que te dice la razón y, y lo que te dice la fe. Pero vamos a hablar de este tema, pero fundándonos en la realidad, en la historia, en lo que nos dicen los documentos de los investigadores, de los historiadores, de los estudiosos de este tema. Yo les recomendaría, por ejemplo, que si pueden consultar un libro o una colección de libros que se llama Historia de la Iglesia Católica, que publicó o publica la Biblioteca de Autores Cristianos. Son 4 tomos y hablan desde la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Pero hay otras obras, ¿no? Que hablan sobre el mismo, pues sobre la misma evolución que ha tenido la historia del hombre y la historia de la iglesia. Y también
cómo se ha desarrollado la civilización y la cultura a lo largo del tiempo y cómo, digamos, la, lo que ahora conocemos como esta civilización, que incluso ahora hablamos de la inteligencia artificial y de pues, todo este asunto del desarrollo tecnológico, eh, pues no nació de la noche a la mañana, no se dio así de un momento a otro. Si analizamos la historia de la humanidad en general, por ejemplo, desde la época de los sumerios, hace más o menos 5.000 años, por ahí del 3.000, 3.500 antes de la era cristiana, pues desde esa época que se empiezan a conocer documentos como el Código de Hammurabi y otros, y luego pues todo lo que va pasando con los persas, con los caldeos, los babilonios, y luego pues los egipcios y los griegos y los romanos, y pues todo lo que vemos muchas veces en la escuela, pues nos vamos a dar cuenta de que el desarrollo de la civilización y de la cultura en el mundo es algo que, que va de la mano incluso con la fe de muchos pueblos, ¿no? Hay historiadores que dicen que podemos encontrar pueblos a veces con gobiernos autoritarios o a veces incluso sin gobiernos así muy con estructuras políticas no muy desarrolladas, pero ningún pueblo, ninguna civilización, ninguna cultura, ninguna se ha desarrollado sin una creencia, sin una fe. Todas las civilizaciones, todos los pueblos pues tienen sus dioses, sus religiones, su religión, sus creencias, su fe. Entonces, esto es algo que va de la mano con el desarrollo de la humanidad misma, ¿no? Entonces, yo lo que aquí quiero pues hablar es cómo la Iglesia Católica construyó una civilización, la civilización occidental cristiana, que seguramente ustedes han escuchado o a lo mejor hasta la conocen mejor que yo. Este, pero, pero esta civilización occidental cristiana, que como vamos a ver se da sobre todo en lo que se conoce como la Alta Edad Media, o sea, a partir, digamos, del siglo X y hasta pues el siglo XVII todavía, una civilización cristiana que no se construyó de la noche a la mañana, como lo he comentado, sino que fue un proceso que se fue desarrollando, se fue gestando, digamos que desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte, su resurrección y pues, bueno, la fundación de la iglesia y la evangelización que desarrolló la misma iglesia a través de los apóstoles y luego de los padres de la iglesia en los primeros 3 siglos. Bueno, pues todo eso es, digamos, parte del desarrollo de esta civilización occidental. Y hablo de la civilización occidental porque, como vamos a ver, pues se dan una serie de hechos, de obras, de instituciones, de construcciones que pues denotan un avance muy importante en este punto de, digamos, de la civilización, ¿no? Entonces, como ustedes lo pueden ver aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Pues para mucha gente, eh, pues piensan que pues la iglesia sí es enemiga de la civilización, enemiga de la ciencia, y por eso, cuando se habla de la Edad Media y de esta época, se habla de la edad del oscurantismo, ¿sí? La edad oscura, donde pues no había libertad de pensamiento, o sea, una serie de falsedades que pues han sido fruto u obra
de los enemigos de la iglesia, concretamente del liberalismo, de la masonería y de otros. Nada más alejado de la verdad, ¿no? Porque desde, desde que se derrumbó el Imperio Romano en el siglo IV, el siglo V, cuando predominan los bárbaros, los hunos, los godos, visigodos, etc. Pues, se generó un desorden ahí en lo social, en lo político y también en lo cultural. Entonces, de lo que vamos a centrarnos es en cómo la Iglesia desarrolló en Europa un sistema de civilización, de culturización, de educación, y que culmina, por ejemplo, con el desarrollo del sistema de las universidades en el siglo XII, siglo XIII y de ahí para adelante, ¿no? Esto que ustedes ven aquí dice, la revolución científica se produjo gracias a la Iglesia, porque la aportación católica a la ciencia no se limitó a la esfera de las ideas, incluso las ideas teológicas. Muchos científicos han sido sacerdotes. Por ejemplo, el padre Nicolás Steno, que incluso fue recientemente canonizado, un luterano que se convierte al catolicismo y es considerado como el padre de la geología. Otro sacerdote, Athanasius Kircher, es considerado el padre de la egiptología. La primera persona que mide el índice de aceleración de un cuerpo en caída libre, o sea, la aceleración de la gravedad, también fue otro sacerdote, el padre Gian Battista Riccioli. Y hay un sacerdote jesuita, el padre Roger Boscovich, que a ese suele atribuir el descubrimiento de la moderna teoría atómica, ¿sí? Se considera que es el que, digamos, el que originó la idea esta del Big Bang como origen del universo. Y bueno, los jesuitas, como lo vamos a ver posteriormente, llegaron a dominar el tema de los terremotos, ¿no? De tal manera que en el mundo científico la sismología se le llamaba la ciencia jesuítica, ¿no? Y hay, por ejemplo, cerca de 35 cráteres lunares que llevan el nombre de científicos y matemáticos jesuitas. Ahora, esto es, digamos, lo más reciente, por llamarle de ese modo, pero vámonos digamos, al origen, ¿no? Cómo se fue originando todo este asunto de la civilización occidental. Y un punto importantísimo es el monaquismo. Los monasterios que se fundan en Occidente a partir del siglo V y VI con San Benito de Nurcia, más o menos por el año del 570, por ahí así, que San Benito de Nurcia funda pues un monasterio, que es el monasterio de Monte Cassino, escribe una regla, que también se las recomiendo, también está en la vaca, así se llama la regla de San Benito, pues establece un modo de vida, un sistema de vida. Lo que San Benito deseaba era consagrarse a Dios. Era hijo de una familia noble, va a estudiar a Roma y ante la corrupción que se encuentra, pues él decide alejarse, se va a vivir de ermitaño unos 3 años ahí en Subiaco, cerca de Roma. Y bueno, después, no voy a platicar toda la historia, pero él funda un monasterio. Digamos, lo característico de San Benito es que hace que los monjes ya no anden cada quien por su lado, así como eremitas, ¿no? Cada quien tenía su ermita por allá, ¿no? Todos los junta en un solo lugar y con una regla, ¿no? Con una vida
ordenada hacia Dios y hacia el trabajo. Eso es todo, ¿no? Orat et laborat es su lema, ora y trabaja, ¿no? Y bueno, con este sistema se desarrolla el monaquismo y surgen muchos monasterios porque pues también pues se da un movimiento, por decir así, entre muchos hombres y mujeres con el deseo de entregarse a Dios, de consagrarse a Dios. Pero obviamente vivir en un monasterio, al vivir en una comunidad, pues tienen que vivir, ¿no? Tienen que comer. Entonces, organizan su vida de tal manera que los monasterios son, son comunidades autosuficientes. Bueno, entonces, este sistema del monaquismo se extiende por toda Europa. ¿Qué es lo que hacen los monjes? Entre otras cosas, pues, como ustedes pueden ver aquí, dicen, es difícil señalar una sola empresa significativa para el progreso de la civilización a lo largo de la Edad Media en la que la intervención de los monjes no fuera decisiva, ¿sí? Los monjes proporcionaron a toda Europa una red de fábricas, centros para la cría de ganado, centros de investigación, fervor espiritual, el arte de vivir la predisposición a la acción social. En resumidas cuentas, una avanzada civilización que surgió del caos y la barbarie por la caída del Imperio Romano. Y pues, sin duda alguna, San Benito es el arquitecto de todo esto. Bueno, tan es así que la Iglesia ha declarado a San Benito como el padre de Europa, ¿sí? Junto con otros dos santos que no me acuerdo quiénes son, pero San Benito es el patrono de Europa, porque con esa regla tan simple de trabaja, ora y trabaja, que fue desarrollando todos estos monasterios y toda esta red de gente orando y trabajando, civilizando a la sociedad, porque como los monasterios eran autosuficientes, tenían que ser autosuficientes, bueno, pues cultivaban, criaban ganado, criaban aves y enseñaron a los pueblos, a las comunidades que estaban circunvecinas a ellos, a esto, a trabajar, a mejorar su vida. Crearon, por ejemplo, sistemas de riego, desecaron pantanos y los convirtieron en centros de zonas de cultivo. En fin, ellos fueron los que hicieron que la gente también se fuera digamos, educándose, porque crearon escuelas alrededor de los monasterios para enseñar a leer y a escribir a la gente que quisiera aprender. Otro tema importante, por ejemplo, es el desarrollo del concepto del derecho internacional, que esto se da principalmente en el siglo XVI, por ejemplo, con Francisco de Vitoria, un sacerdote, me parece que era dominico. Bueno, es el que crea este tema del derecho internacional, que se da precisamente cuando España descubre América, conquista América, y hay ese tema de la explotación y el abuso a los indígenas, de si eran o no humanos, o sea, una serie de cosas que se dieron en ese momento, pero que bueno, este sacerdote pues estableció o ayudó a definir que los nativos, los aborígenes, pues eran seres humanos como cualquiera y tenían también los mismos derechos y por lo tanto, como van surgiendo nuevos pueblos, naciones, pues él plantea ahí las bases para el derecho internacional. El tema también del derecho en Occidente es una aportación de la Iglesia, porque el derecho canónico fue el primer sistema legal moderno que se dio en Europa, ¿sí?
fue la Iglesia quien enseñó por primera vez al hombre occidental lo que es un sistema legal moderno. Fue la Iglesia quien enseñó que costumbres, estatutos, casos y doctrinas en mutuo conflicto pueden reconciliarse mediante el análisis y la síntesis. Y así surgen la noción de los derechos y de los deberes en la comunidad, en la sociedad. Otro punto también importante, el que dio origen a esta civilización, es el compromiso con los pobres, tanto en lo espiritual como en lo material. Y eso se debe precisamente a la acción de los monjes. Los monasterios que se difundieron por Europa, pues eran también centros de asistencia social, eran refugio para los peregrinos, para los migrantes. Se les ofrecía no solo alimentos, sino también servicios, por decir así, de salud. En fin, pues y todo esto creó una red en Europa que fue desarrollando precisamente el tema, por ejemplo, de hospitales, de orfanatos, de escuelas, primero escuelas monásticas, después escuelas catedralicias, después escuelas palatinas, cuando se da digamos, la conversión de los bárbaros al cristianismo, primero con Clodoveo y luego con Carlomagno en el siglo noveno. Bueno, esta acción de asistencia, de enseñanza, pues se fue desarrollando paulatinamente, pero los monjes fueron el principal sostén, tanto para la educación como para la asistencia a los pobres en esos tiempos, ¿no? El tema de los pueblos bárbaros, bueno, pues seguramente lo conocen muy bien, porque pues eran pueblos rurales, nómadas, que carecían de literatura escrita, que apenas conocían la opción política, porque pues todo se reducía a su lealtad al líder, al jefe. Bueno, pues eso eran los pueblos. Y con estos pueblos fueron los que se civilizaron con la acción de la iglesia a través principalmente de los monjes y de las instituciones que fueron desarrollándose primero alrededor de los monasterios y después ya por ejemplo, en las catedrales y en los palacios de los nobles. Por eso se llaman así escuelas palatinas, que luego van a dar origen a las universidades como los vamos a ver, ¿no? Aquí hablamos de la conversión de Clodoveo, que ya lo comenté. Fue el rey de los francos que se convierte al catolicismo por la acción o por la influencia de San Remigio. Se casó con Clotilde, una mujer católica, y eso dio origen a su conversión. Y en aquel tiempo, bueno, pues como los pueblos seguían a lo que dijera su líder, en este caso el rey, pues también se convirtieron, ¿no? La conversión de muchos pueblos paganos, bárbaros de aquella época se dio pues, por la conversión de sus dirigentes, especialmente sus reyes, ¿no? Como en el caso de Clodo. Después hubo digamos, un tema importante cuando recordarán que los musulmanes, los árabes, invadieron Europa. Se apoderaron primero de la península ibérica, avanzaron y fueron detenidos por Carlos Martel en Tours en el año 732. Y bueno, de ahí va a surgir la dinastía que va a dar como origen a Carlomagno, ¿no? Como el rey de los francos, y como también se convierte al catolicismo Carlomagno, pues es coronado y ahí van a ser el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Pero eso
otra historia. Lo comento así nada más para tener la referencia, porque Carlomagno era un hombre que no sabía leer ni escribir, entonces él se contactó, porque cuando toma el poder, pues se da cuenta que muchos de sus gobernantes subalternos, pues tampoco saben leer ni escribir, ¿no? Y se contacta con con un personaje que les recomendaría que leyeran su biografía, Alcuino de York. Es un monje inglés, precisamente de la abadía de York, y él va a la corte de Carlomagno para ayudarle a la educación de, su, de sus subalternos, pero también de su pueblo. Y un punto importante que hay que señalar de Alcuino de York, porque es un biólogo, es un filósofo, es un científico de su época, es que no solamente era maestro, sino también fue una persona que supo visualizar el modo de, de mejorar la cultura y la educación de estos pueblos. Él diseña incluso el alfabeto con letras minúsculas que no existían. Y eso, bueno, eso da lugar a un desarrollo muy importante en la educación y en la civilización de este reino de Carlomagno, que pues, después se va a difundir por Europa. Pero también eh, eh, se da el tema de Alcuino, que difunde lo que eran las artes liberales, ¿no? Desde, digamos, la época de los griegos y los romanos, que es una herencia para la civilización occidental, las materias del quadrivium y del trivium, que eran, digamos, el quadrivium era la parte científica, astronomía, música, aritmética, geometría, y la trivium, que era la lógica, gramática y recorder, que era como la cuestión humanística de aquella época. Y es importante conocer este tema del quadrivium y el trivium, porque son las materias que se van a estudiar en las universidades, cuando en unos siglos posteriores se fundan las universidades, y este es, digamos, el núcleo de la enseñanza en las universidades. Y es el núcleo precisamente del desarrollo científico. Bueno, esto ya lo vimos de lo de los monjes. Ahora, una cosa interesante que señalo aquí dice aquí, el desarrollo tecnológico de los monjes. ¿Por qué desarrollo tecnológico? Porque no solamente rezaban, sembraban, criaban animales, también desarrollaron métodos técnicos, tecnológicos, como les comentaba yo, el sistema de riegos, ¿no? Crear redes, sistemas de riego pues, para que las cosechas mejoraran, ¿no? Para que se alimentaran mejor los animales, en fin. Pero también hubo una orden de los monjes, estos monjes cistercienses que surgen más o menos por ahí del año 1200, con San Alberto Molesme, San Esteban Harry y con San Bernardo. Es una orden que crece así, verdaderamente de una manera pues maravillosa, providencial, por Europa, pero ellos se caracterizaron precisamente porque dominaron la metalurgia, y ellos también ayudaron a la difusión de sus técnicas metalúrgicas, ¿no? Cada monasterio, como ustedes lo pueden leer acá, contaba con su propia factoría, a menudo tan grande como la iglesia y a pocos metros de esta, en cuya planta desarrollaban diversas industrias, accionando su maquinaria mediante la energía hidráulica. ¿Sí? En ocasiones los monjes recibían como obsequio un depósito de mineral de hierro
normalmente acompañado de las forjas necesarias para extraer el metal, y otras veces adquirían ellos mismos los depósitos y las forjas. Extraían y elaboraban el metal para su propio uso. Bueno, y también las vendían y utilizaban también la escoria como fertilizante por la elevada concentración de fosfatos que tenían estos subsistemas. Bueno, todos estos avances se marcaban en un contexto de desarrollo tecnológico. También hubo difusión de las máquinas por la acción de los monjes, y especialmente los monjes cistercienses influyeron en este avance porque ellos tenían sus capítulos, o sea, los abades de los monasterios se reunían, no sé, cada 3 años, una cosa así, pero ahí era en la ocasión para intercambiar las experiencias de los diferentes monasterios en los diferentes países de Europa, ¿no? Y eso ayudó un poco también al desarrollo, digamos, científico y tecnológico de aquellos años, ¿no? También hubo monjes que contribuyeron al desarrollo, por ejemplo, de los relojes. El primer reloj el que se fue construido por el Papa Silvestre II para la ciudad alemana de Magdeburgo en el año 996. Peter Linford, un monje de Glastonbury, construyó en el siglo XIV uno de los relojes más antiguos que se conservan en la actualidad y está en el Museo de la Ciencia de Londres. Ricardo de Wallingford, abad de la congregación benedictina de Saint Albans, fue uno de los precursores de la trigonometría occidental y es famoso por un reloj astronómico que diseñó en el siglo XIV para su monasterio. En la abadía de Ribauls, en el norte de Yorkshire, Inglaterra, llegó a alcanzar un grado de complejidad tecnológica comparable al de las grandes máquinas de la revolución industrial del siglo XVIII. Otro tema aquí, bueno, la escoria que producían estos hornos primitivos tenían una alta concentración de hierro, bueno, porque las temperaturas que se manejaban no alcanzaban para fundir, digamos, todo el mineral, ¿no? Pero eso era una tecnología pues parecida a los hornos de fundición modernos. Como les comentaba, un asunto importante era que los cistercienses que celebraban una reunión anual de abades con el fin de compartir los avances tecnológicos que se producían en toda Europa. Otro punto importante para la civilización, porque no todo es tecnología ni ciencia, ¿sí? Pero una de las obras, quizá de las que menos se habla, pero que quizás sea de las más importantes en el papel de los monjes en la civilización, son las obras de caridad, ¿no? En la regla de San Benito se ordena a los monjes a dispensar limosnas y ofrecer hospitalidad. Según la regla de San Benito, dice que cualquier viajero será recibido como si de Cristo se tratara. Los monasterios eran posadas gratuitas que proporcionaban un lugar de descanso seguro y tranquilo a los peregrinos, a los pobres, a los viajeros extranjeros. Un antiguo historiador de la abadía normanda de Bec escribió: pregunten a españoles y borgoñeses o a cualquier viajero cómo fueron recibidos en Bec. Responderán que las puertas del monasterio están siempre abiertas para todos y que su pan es gratis para el mundo entero. La vida cotidiana en los monasterios se regía por el Espíritu de Cristo y cualquier forastero recibía cobijo y confort. Se sabe que en algunos casos los monjes se esforzaban por seguir el rastro de los pobres que, perdidos o solos cuando caía la noche, necesitaban un lugar donde cobijarse. Así, por ejemplo, en Aubrac, donde a finales del siglo XVI se estableció un hospital monástico en medio de las montañas
de Roubaix, una campana avisaba a cualquier viajero sorprendido por la intimidante oscuridad del bosque. La gente la llamaba la campana de los caminantes. Con ánimo similar, no era infrecuente que los monjes vivían cerca del mar idearan algún artilugio para prevenir a los marinos de los obstáculos peligrosos. Se dice que la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, debe su origen a un monasterio fundado por el obispo Absalón, que atendía a las víctimas de los naufragios. En la localidad escocesa de Arroat, los abades instalaron una campana flotante en una roca especialmente traicionera de la costa de Fortshire. La roca quedaba casi oculta por el agua en determinadas fases de la marea y muchos navegantes temían chocar contra ella. Las olas hacían sonar la campana, advirtiendo así a los marinos de la presencia del peligro. Este tema, que seguramente también ustedes lo habrán escuchado, que los monjes también se distinguieron porque copiaban, se dedicaban pues mucho tiempo a copiar los manuscritos, tanto sagrados como profanos, ¿sí? Una tarea muy honrosa, decía un prior de la Cartuja: abordar esta labor con diligencia ha de ser la principal empresa de los cartujos. Cabe decir que esta es en cierto sentido una obra inmortal que nunca pasa y siempre perdura. Un trabajo que, por así decir, no es trabajo. Un oficio que sobresale sobre cualquier otro como el más adecuado para los hombres religiosos y educados. La honrosa labor del copista era difícil y exigente. En un manuscrito monástico puede leerse la siguiente inscripción: supone el que no sabe escribir que esta tarea no entraña esfuerzo alguno, mas sucede que si bien solo 3 dedos sostienen la pluma, el cuerpo entero se cansa. Era frecuente que los monjes trabajaran bajo un frío lacerante. Un copista apela en esos términos a nuestra simpatía y dice: tengan a bien los lectores que empleen este libro, no olvidarse, lo ruego, a quien se ocupó de copiarlo. Fue un pobre hermano llamado Luis, que mientras escribía este volumen, llegado de un país extranjero, hubo de padecer el frío y de concluir de una noche lo que no fuera capaz de escribir a la luz del día. Mas tú, Señor, serás la recompensa de su esfuerzo. Cuando estas obras no fueron salvadas directamente y transcritas por los monjes, su supervivencia se dio a las bibliotecas y a las escuelas asociadas con las grandes catedrales medievales. Así, aún en aquellos casos en los que la Iglesia no realizaba sus propias aportaciones originales, se ocupaba de conservar los libros y los documentos de importancia para la civilización que se había de desarrollar. Ya hablamos de Alcuino de York, teólogo y políglota, que colaboró estrechamente con Carlomagno para restablecer el estudio y la erudición en la Europa central y occidental. Mencionaba entre los fondos de su biblioteca en York obras de Aristóteles, Cicerón, Lucano, Plinio, Estatio, Pompeyo, Trogo y Virgilio. Alcuino cita en su correspondencia a otros autores clásicos como Ovidio, Horacio y Terencio. Estas obras, que se salvaron por la acción de los monjes y de las bibliotecas, van a ser, por decir así, los libros de texto que van a utilizar los universitarios cuando se funden las universidades. Bueno, aquí también hay pues, otra referencia hacia obras clásicas de Cicerón, de Horacio, Marcial, Suetonio, Virgilio, salvadas precisamente por los monjes, ¿no? Gerberto de Aurillac, que después se convirtió en el Papa Silvestre II, esto alrededor del año 900. Él nació por 930, por ahí así, y murió en el año 1003. Dice que no se limitaba a la enseñanza de la lógica, sino que animaba a los alumnos a apreciar obras Horacio, Juvenal, Lucano, Percio, o sea, los clásicos,
de la civilización griega y latina. Aquí habla de otros, bueno, de otros personajes, como por ejemplo los monjes de San Benigno, que impartían conferencias de medicina. El monasterio de Saint-Gall contaba con escuela de pintura y grabado, y en algunos monasterios alemanes se pronunciaban conferencias en griego, hebreo, árabe. Era frecuente que los monjes ampliaran estudios en algunas escuelas monásticas que se crearon durante el Renacimiento carolingio y en épocas sucesivas. Bueno, pues aquí también nos habla del esmero que tuvieron los monjes en preservar todas las obras del mundo clásico de los padres de la iglesia. Aquí pues señalo, por ejemplo, que también esta acción llevó a la preservación de la Biblia, ¿no? Ustedes saben que la Biblia digamos, la desarrolló en su versión de la Vulgata San Jerónimo. También los monjes fueron maestros, docentes y maestros, ¿no? Ya desde la época de San Juan Crisóstomo, pues siglo IV, siglo V, nos señala que era costumbre entre las gentes de Antioquía enviar a sus hijos para ser educados por los monjes. San Benito instruyó a los hijos de los nobles romanos. San Bonifacio creó una escuela en cada uno de los monasterios que fundó en Alemania, mientras que San Agustín y sus monjes construyeron escuelas en Inglaterra y en el resto de los lugares en los que se estableció la congregación. Entre los méritos de San Patricio, que es el fundador en Irlanda, destaca el fomento de la educación, donde los monasterios se convirtieron en importantes centros de conocimiento que dispensaban instrucción a monjes y a legos por igual. Los monjes hicieron mucho más que conservar la lectura y la escritura. Incluso historiadores poco cristianos o poco amigos de la educación monástica reconocen que estudiaban las canciones de los poetas paganos y los escritos de los historiadores y los filósofos. Los monasterios y las escuelas monásticas vivieron un gran florecimiento y cada casa se convirtió en un centro de enseñanza y de vida religiosa. Otro cronista dice, no solo crearon las escuelas y se convirtieron en maestros, sino que sentaron los cimientos de las universidades. Fueron los pensadores y los filósofos de su tiempo y modelaron el pensamiento político y religioso. A ellos, tanto individual como colectivamente, se debe la pervivencia del pensamiento y de la civilización del mundo clásico a lo largo de la historia del mundo moderno. Yo les recomendaría que leyeran por lo menos unos libros, uno que se llama, a lo mejor lo conocen, se llama Tres monjes rebeldes, otro que se llama La familia que alcanzó a Cristo, y otro que se llama El monje político, ¿no? Hablan precisamente de los cistercienses, de su fundación y del papel de San Bernardo. Y el libro del monje político es luego interesante porque un hombre que estaba dedicado a Dios o que quería solo vivir para Dios en su monasterio, pues tenía que salir a predicar una cruzada, a resolver los problemas entre los reyes, entre los monjes, entre los papas. Por eso les llama así, es el monje político. Bueno, pues todo esto que estamos aquí comentando es digamos, obra de esta acción de los monjes, ¿no? Hay unos muy conocidos, como el caso de San Bernardo, pero hay otros también, y de otros que ni se conoce su vida, pero que pues colaboraron en esta obra de civilización y de educación de los pueblos europeos. La contribución monástica a la civilización occidental es inmensa. Los monjes enseñaron las técnicas de la metalurgia, introdujeron nuevos cultivos, copiaron textos antiguos, preservaron la educación, fueron pioneros en tecnología, inventaron el champán, mejoraron el paisaje europeo, proporcionaron bienestar a los viajeros
se ocuparon de los extraviados y de los náufragos. ¿Hay alguien en la historia de la civilización occidental que pueda jactarse de tener un currículum semejante? Bueno, pues esto es digamos, parte del papel que la iglesia a través de los monjes desarrolló para crear la civilización occidental cristiana que va a dar, como lo vamos a ver enseguida, la creación de las universidades. Bueno, no sé si todavía tenemos tiempo o cómo vamos. Ya llevamos una hora. Bueno, pues entonces aquí le dejamos. A las- Y para la siguiente ocasión hablamos de la creación de las universidades. Y una tercera plática sería sobre el desarrollo científico de sacerdotes, sobre todo jesuitas, pero también dominicos y otros, para la civilización actual. Bueno, ahí le dejamos entonces. Ok. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Estás compartiendo, ¿no? No, como yo. Ya, Ya dejé de compartir. si ¿tiene alguien alguna pregunta? Levante la manita. Ahí en el reacciones, ahí levante, por favor. Yo tengo una pregunta. Adelante, Arturo. Adelante, Arturo. ¿Cómo fue que los monjes inventaron el champán? Alguien ya lo preguntó. Bueno, pues no solamente inventaron el champán. ¿También la cerveza? también el vino, también El vino, el vino no, el vino no había existido, el vino no ya existe. pero por ejemplo las bebidas Por ejemplo, las bebidas como el chatré, como el té, y otros, bueno, y otros, también bueno, también, cómo lo desarrollaron, lo desarrollaron, pues haciendo pruebas, ¿no? Y destilando y bueno, pues se las ingeniaron, así que no te sé decir exactamente cómo lo hicieron, ¿no? Pero seguramente si te metes ahora con la inteligencia artificial a preguntar cómo lo hicieron, pues ahí vas a encontrar la respuesta, creo yo. Arturo, te silencié porque tenías dos micrófonos, entonces se oía viciado. Pero ¿quién? Sí, perdónenme. Es que, bueno, lo que yo tengo entendido, lo que fue también la cerveza, que yo tengo entendido, no sabía lo del vino, lo del champán. Para mí es una sorpresa, pero yo entendía lo de la cerveza. Viene a base de la fermentación de las frutas bueno, se inventa a partir del cómo sobrevivir a base del ayuno. Y ahí va la sorpresa, ¿no? De que resultó pues algo un poquito más curioso, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta. ¿El emborracharse es pecado? Bueno, yo pienso así, ¿no? De que a lo mejor tomar no es malo, el emborracharse sí, o a lo mejor no. O sea, esas son mis dudas de a qué viene lo que es pecado, lo que no, lo que está bien y lo que no. A lo mejor emborracharse no es pecado, pero pues a base de las acciones que uno ve tomando, a pesar de estar tomado, pues eso puede perjudicar en algo que pueda llevar a pecado. Pero es muy interesante ese punto y me gustaría saber. ¿Quieres contestar, Armando? Bueno, es bien sabido que tomar pues, no es malo. tomar Todo no es malo. todo depende de la cantidad. Es como el comer. Pues comer no es malo, es necesario, ¿no? Pero comer demasiado es gula, es pecado. Así también beber demasiado y embriagarse es pecado de gula, ¿no? La embriaguez, claro que sí es pecado.
el tomar dos, tres, no emborracharte, pues no es pecado. Hay en la Sagrada Escritura hay varias alusiones al vino como un obsequio del Señor, ¿no? Es el vino que alegra la vida del hombre. O sea, y sobre todo en los pueblos de Oriente, por ejemplo, era muy saludable, muy fácil, y más fácil conseguir vino que conseguir agua, ¿no? Pues el vino precisamente alegra la vida del hombre, pero hasta cierto punto, como dice Armando, pues con medida, ¿no? Y sería una Y cuestión, sería un... ay, es que eh, es que si prendes tu micrófono, Arturo, se oye doble, quién sabe por qué. Déjame terminar y ya puedes hablar. Y la cuestión es esta de que sería meternos ya en un análisis muy minucioso, porque también como cualquier vicio, cuando el vicio es recurrente y es ingobernable, pues ya tienes que, ¿cómo te diré? Pues deja de, por ejemplo, un cuate que no tiene dominio sobre su manera de beber y lo hace ya de manera incontrolable, pues hay ciertas características que lo dejarían de hacer un pecado mortal, ¿no? Pero el problema es cuando empezó. Por eso no deberíamos jugarle al vivo y estar ahí eh, iniciándonos en los vicios, ¿no? Ninguno. Por ejemplo, el cigarro también. El cigarro puede llegar a ser un vicio, aunque cuando fumas uno o dos cigarros al día no pasa nada, ¿no? Pues todo está en pasarte de lo que es el medio, ¿no? La moderación. Si quieres hablar, ya apaga mi micrófono. Sí, justamente, muchas gracias. Aparte de lo de que se vive en Europa, pues el vino es algo muy normal. O sea, toman vino pero no justamente no un punto de embriaguez o un punto de sobrepasarse, sino que pues antes en la antigua Europa pues era más fácil fermentar ciertas sustancias, ciertas frutas para hacer líquidos y de esos líquidos poderse hidratar, porque no había tanta agua. Entonces, pues si uno luego piensa, ¿no? Ay, en Europa toman vino diario, pero no, a nivel pues un poquito más histórico, se toma vino, pero más por el nivel de sociedad, ¿cómo se llama? De supervivencia, de necesidad. Ahorita ya no está tanto ese problema, pero pues se sigue teniendo esa costumbre. Y sí, luego uno cuando conoce de eso, sin tener tanta la información, es como de, ay, pues toman vino en Europa, ¿no? Toman vino a diario. A lo mejor no es malo. Justamente yo pienso que toda la vida se a base del equilibrio, a base de no sobrepasarse, tanto en lo bueno como en lo malo. Y es muy interesante por ese punto de que muchas sustancias se hicieron así como de accidente, pero pues justamente es ese el tema del equilibrio, el tema de cuánto es lo que se controla, cuánto es lo que es justo, y pues son esos temas que son interesantes. Sí, así es. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia una vez que fui a recoger a unos padrecitos gringos al aeropuerto, y era un padre muy mayor, no sé, unos más arriba de 80 años, y venía acompañado de uno pues más joven, unos 50 y tantos, para cenar pidieron vino, ¿no? También es una costumbre muy propia de los norteamericanos, pero pues, no pasa nada, ¿no? Se tomaron un vinito en la cena y hasta saludable es para el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, un vinito, nada más un vinito, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Digo, a mí me parece muy interesante, Armando, no sé si tengas información respecto a esto, pero también el, la
el desarrollo de la economía moderna se dio gracias a los monjes y de una manera muy particular unos monjes que profesan la pobreza, que son los franciscanos sobre todo, ¿no? Que precisamente en el medievo empezaron a tener esa estructura de, de conventos en los que se congregaba la gente alrededor de ellos, pero los monjes trabajaban, esa es la velocidad típica de los monjes de la que nos platicabas, y empezaron a tener excedentes de producción, empezaron a tener excedentes de dinero, y decían, bueno, pues ahora, ¿qué hacemos con estos recursos? Y los prestaron, empezaron a prestar a la gente, pero se dieron cuenta que sí había una cuestión justa y recta en el interés, no en la usura, sino el interés, y de ahí nació la economía moderna, ¿no? Porque decían, oye, pues si este dinero lo tuviéramos nosotros, lo hubiéramos utilizado y lo hubiéramos sacado en provecho para alguien más, ¿no? Entonces, hay libros también respecto a eso, acerca del origen de la economía, que se dio en la Edad Media y que son fruto de la reflexión de los monjes católicos. No sé si tengas algo que opinar de esto, Armando, pero sí es bien interesante, ¿no? Sí, por supuesto que hay parte digamos, del desarrollo económico, se da por la acción de los monjes, puesto que enseñaron a la gente a cultivar, a crear ganado, el tema de la metalurgia, como ya lo hemos visto, y eso fue generando pues, que la gente tuviera un bienestar, primero su alimentación, su vestido, y luego cuando las familias empiezan a tener, como lo señalabas, excedentes, pues de ahí se va a desarrollar digamos, el sistema económico en Europa. No sé más a profundidad, pero pues eso es lo que yo sé. Sí, hay varios libritos por ahí que yo he visto y la mayoría están en italiano, por ejemplo. Hay uno que se llama La Benedetta Economía, que habla del desarrollo de los monjes, ¿no? Bueno, de la economía por parte de los monjes. Y también hay un desarrollo bien interesante de los monjes en el medievo, que es ahora sí que no sé cómo se llame bien correctamente, la farmacopea, la farmacéutica, ¿no? Sí, la farmacopea, exactamente, el conocimiento de las propiedades medicinales de los vegetales. Sí, pues tú eres especialista en eso, ¿no? Pues más o menos. Sí, porque es bien interesante. También yo estuve una vez en un museo que tuve la oportunidad de viajar, ahora sí que de acompañante de mi esposa a Nueva York, y hay un museo ahí que se llama Los Claustros, y se trajeron un jardín, así un claustro medieval, de unos monjes que me parece que eran franciscanos, y en el jardín reprodujeron las plantas que estaban ahí, en ese lugar, y eran plantas medicinales. Y ahí había, ¿cómo les diré? Pues la recreación del jardín y además una explicación de las propiedades de la planta y cómo los utilizaban los monjes para cuidarse, para curarse, para curar a la población en general, por medio sobre todo de infusiones y de preparados, ¿no? De moler las plantas. Entonces también a esos monjes se les debe un desarrollo importante Sí, de la moderna. digamos, de la medicina. Sí. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, aportación, comentario? Buenas noches. En los siguientes puntos de las siguientes charlas que comenta Armando, vamos ahora sí que, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se quedó pendiente ahora?
pues lo que sigue es cómo se crearon las universidades en en la Edad Media. Es bien interesante, ¿verdad? Que también es creación de los monjes. Ahí, Santiago Guerra, levantaste la mano. Adelante, por favor. Sí, es que la escuela, nosotros nos hablan sobre muchas cosas que la iglesia hace, pero nos hacen pensar en que, por ejemplo, lo que mencionaban de la etapa del oscurantismo. Entonces nos hablan de las cosas erráticas o que la iglesia o algún monje, algún sacerdote ha hecho y que desprestigia a la iglesia. Que sin embargo no hablan de lo bueno y dejan el planteamiento para que nos digan que está en decadencia la iglesia. Pues sí, digo, eso es algo que yo, digo, yo, en mi caso, yo estudié en una vocacional, en una escuela, en una nivel bachillerato en el Politécnico, y incluso, y yo, mi generación empezó, estaba comenzando los planes de estudio a tener humanidades. Yo estudié, era una vocacional en la que se estudiaban cuestiones técnicas, máquinas, herramientas, electricidad. Yo estudié técnico en construcción, por ejemplo, y pusieron en humanidades, pero todo era que historia, técnicas de investigación, sociología, cosas por el estilo. Eran humanidades, pero todo lo que se platicaba estaba, eh, o se nos platicaba la leyenda negra de la iglesia, ¿no? Como dices tú, puras cosas malas y muchas cosas, muchas de esas cosas no son históricas, son invenciones, como decía Armando. Algunas sí son ciertas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que fue real que sucedió en la Inquisición, pero jamás en el grado en el que lo manejan estos cuates, ¿no? Y tampoco fue, por ejemplo, en España, hay estudios bien interesantes de la Inquisición en España que nos manifiestan que, o sea, la cantidad, primera, que las ejecuciones, por ejemplo, que le dice que la Inquisición quemó a no sé quién, la Inquisición no tenía un poder para matar a nadie. A lo mejor podía juzgar, pero no matar, ni siquiera para meterlo a la cárcel, ¿no? Era una institución auxiliar durante la mayor parte de la existencia de la Inquisición. Pues era más bien ¿cómo les diré? Como que prestaba el servicio de judicial, pero no ni penitenciario ni punitivo, ¿no? Es algo que no se nos dice. O, por ejemplo, que Torquemada quemó en una sentada, por así decirlo, a 100,000 personas. Dices, pues, ¿cómo pues? Eso no lo podemos hacer. Ni Hitler lo hizo. No es factible, ¿no? Matar a 100,000 personas de un solo trancazo. Es, no sé, meter a todos en el Estadio Azteca y derrumbarlo, o sea, no es posible, ¿no? Entonces sí hay que discernir lo que es la verdad y lo que es la mentira. Y creo que las luces en la historia de la iglesia son muchos más que las oscuridades, ¿no? Sería cosa de estudiar con más detalle. Esos libros que dice Armando, los que nos dijo de la Biblioteca de Autores Cristianos son muy buenos. Si puedo, yo debo tener por ahí alguna versión en PDF. Se la paso a Sara para que se les comparta, ¿no? Pero te dejan las cosas más claras, ¿no? Y no quiere decir esto que no haya errores. Son instituciones humanas. Cuando uno lee el catecismo, en el catecismo te pregunta, bueno, el credo decimos que la iglesia es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Y explica cada una de las cosas, pero cuando te dice que es santa, la iglesia no es santa por los que estamos, por los miembros de la iglesia, ¿no? Es santa por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es santa por los méritos, por la gracia de Jesús, y
y tenemos que batallar en el tiempo con nuestros pecados, ¿no? Y nosotros somos miembros de la iglesia. O sea, hay que considerar eso. Cuando uno hace una cosa mala, de manera personal, pues es parte de la iglesia, ¿no? Pues es una invitación a ser mejores todos los días. Otra pregunta. Por ejemplo, eso que nos dice Armando, lo que nos va a platicar Armando es bien claro, ¿no? Las universidades son creación de la iglesia hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, la UNAM deriva de una institución eclesiástica en México y en muchos países, ¿no? Sucedió lo mismo. ¿Alguien más? ¿Quieres decir algo más, Armando? No, pues les agradezco la invitación. Bueno, comentarles que nuestros programas generalmente son los jueves, pero Armando, como decíamos en la presentación, da clases los jueves. Entonces una vez sí pudimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que una vez nos diste clases y Sí. estuvo en vivo? Ujú. Pero estamos grabando el programa y lo vamos a pasar primeramente Dios en uno de los jueves, ¿no? Y así los invitaremos a vernos, a estar con nosotros y, y presentar el programa un jueves y que también invitar a toda la audiencia de este momento a que nos vea los jueves también en vivo con nuestros diferentes expositores. ¿Ibas a decir Muy algo? bien. ¿Perdón? Sí, muy bien, pues vamos a dar por terminado el programa. ¿Qué te parece, Jorge, si vamos cerrando ya la sesión? Pues adelante, si quieres ver haciendo los Pues, comentarios. les agradecemos muchísimo a quienes nos acompañan en esta sala de Zoom, sus valiosas aportaciones, su interés por el tema y los invitamos a que continúen con nosotros en estas charlas que vamos desarrollando. Muchas gracias, muy buenas noches, los esperamos. Gracias, Armando. Muy interesante. Ahí luego te molesto. Gracias a ustedes, sí, que Dios los bendiga, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. A todos.